Continuamos. Los intereses opuestos, recordemos, son aquellos en los cuales todo lo que gana uno lo pierde el otro y no hay manera de congeniar las diferencias, sino solo partiéndolas, repartiéndolas. Si los intereses, no las posiciones, los intereses son opuestos realmente, solo queda la solución de acordar cómo partir esas diferencias. Pero en este caso que estamos trabajando, ¿hay intereses opuestos? ¿Hay realmente intereses opuestos, motivos de fondo opuestos, incompatibles? Como cuando hay un solo puesto de trabajo y dos candidatos, como cuando hay un solo premio y dos equipos en el campeonato. ¿O son solo las posiciones las que están chocando? Las posiciones son, como dijimos, vender empanadas en la vereda para recaudar fondos. Claramente aquí no hay intereses opuestos. Parecían opuestos, pero cuando vamos de las posiciones a los intereses nos damos cuenta de que cada uno quiere hacer su viaje, punto. No hay intereses opuestos contra lo que parecía. Si ustedes recuerdan, hemos venido trabajando la idea del poder, el derecho y los intereses como tres enfoques para resolver conflictos que siempre están presentes en el modo de resolverlos. Acá estamos tratando de enfocar prioritariamente los intereses, pero hay alguna cuota de poder y alguna cuota de derechos, que lo vamos a ver en la lección siguiente bien a fondo. Como dijimos, el poder se puede definir como la capacidad de obligar al otro a hacer algo que de otra manera no haría. Y también, visto desde este lado, como el grado de dependencia que tenemos de parte del otro. ¿Cuánto dependo de ti para lograr satisfacer mis intereses? Equivale a cuánto poder tienes sobre mí, ¿sí? Dada esta situación, ambos dependen en cierta medida del otro para algunas cosas. Primero, para resolver el tema de generar fondos con la venta de empanadas. Dependen del otro, de cómo acuerden con el otro, a ver quién ocupa la vereda el viernes para vender empanadas, para recaudar sus fondos. También hay un cierto grado de interdependencia, por eso tienen que negociar, porque ambos tienen este interés común de evitar el enojo de las autoridades y la prohibición total de la venta de empanadas en la vereda. Ese interés común, para poderlo proteger, necesita de la actitud de ambos grupos. También hay interdependencia en este deseo interno de conservar una buena relación entre los dos grupos, porque hay hermanos, amigos o compañeros de deporte que pertenecen a ambos grupos. Los intereses, para poderlos proteger, en este caso vimos que habían diferentes y comunes, necesitan de la colaboración de ambos grupos. Entonces hay una interdependencia, ¿sí? En la negociación colaborativa, ¿sí? La negociación colaborativa propone dejar de ver al otro como enemigo y empezar a vernos mutuamente como equipo que debe resolver un problema conjunto, ¿sí? Ahí está, en el grado de interdependencia que tenemos para poder satisfacer los intereses de ambos, ahí en esa interdependencia tenemos la cuota de poder que todo conflicto tiene presente. Entonces, en el esquema que hemos presentado de la negociación colaborativa en base a intereses de la Escuela de Harvard, hasta ahora hemos definido lo que son las posiciones, el choque, el modo como quiero resolver mi problema que choca con o invade los intereses de otro o de alguna manera lo hice buscando una solución que, querida o no, perjudica en algo los intereses del otro. Ahí, a partir de una escucha activa, logramos descubrir los intereses de fondo de ambos grupos, de uno y de los otros, en los cuales hemos descubierto, en este caso, que hay intereses diferentes e intereses comunes a los que se debe dar satisfacción. ¿Cómo seguimos?
con la llamada pregunta de replanteo. Hacemos una pregunta abierta donde replanteamos el conflicto, no teniendo en cuenta las posiciones, nos olvidamos de ella, sino teniendo en cuenta los intereses. Esta pregunta de replanteo no se hace con mirada al pasado. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el malo? No, se hace con mirada al futuro. ¿Cómo podemos hacer de acá en adelante para satisfacer los intereses de ambos conjuntamente? Lo que tratamos de lograr al responder esta pregunta de replanteo de acá en adelante es que no haya un ganador y un perdedor. Uno que se quede con la vereda y la venta de empanadas y otro que se quede sin nada. Sino que gane un grupo, gane el otro grupo y el tercer ganar nos referimos a la comunidad. En este caso a la comunidad educativa que ganaría en tranquilidad, en paz y en armonía. Entonces, el paso que sigue es hacer una pregunta de replanteo con mirada a futuro en la que implique la posibilidad de que todos salgan ganando. ¿Cómo es esta pregunta de replanteo? Una vez que conocemos los intereses, nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para satisfacer los principales intereses de ambos grupos? De ambos grupos y de la comunidad en la que están insertos. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá estamos. ¿Cómo podríamos hacer para que ambos grupos puedan costear sus respectivos viajes sin causar problemas en el colegio y sin pelearse? Ahí atendimos a todos los intereses que hemos descubierto mediante la escucha activa y el parafraseo. Aquí viene entonces. Responder la pregunta de replanteo significa generar opciones de mutuo beneficio, opciones que incluyan el beneficio de ambos grupos mediante la satisfacción de todos sus intereses. ¿Cómo hacemos para generar opciones de mutuo beneficio? Tenemos que pensar de maneras que no hemos pensado hasta ahora, porque lo que pensamos hasta ahora nos llevó a generar una solución que chocó contra los intereses del otro. Entonces tenemos que dejar abierta una función especial de la inteligencia que es la creatividad. Pensar diferente a como veníamos pensando, pensar en otros términos. La creatividad, para poderse desplegar, necesita no tener límites ni barreras, ¿sí? Entonces tenemos que separar el acto de crear del acto de juzgar. ¿Qué sería juzgar? Ante cada idea que se me ocurre, yo misma juzgar si es sensata, si no es sensata, si es conveniente, si no es conveniente, si se me van a reír, si parece muy loca. Tengo que dejar eso para un segundo momento. En un primer momento nos sentamos todos juntos alrededor de una mesa a tratar de responder de muchas maneras novedosas la pregunta de replanteo, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este acto de generar opciones de mutuo beneficio es ser flexibles. Por ahí, las ideas que se nos ocurren, sabemos que solucionan una parte y no todo, no importa, las consideramos, porque las soluciones parciales me pueden ayudar a achicar el problema. Y también tenemos que pensar en agrandar la torta, no solo circunscribirnos a cómo distribuir el bien existente, en este caso el viernes en la vereda para vender empanadas, sino agrandar la torta, generar otros caminos que respondan a la pregunta de replanteo, buscar fondos para ambos viajes, que no sea circunscribirse a este que se nos había ocurrido, otras formas que impliquen la colaboración de ambos y que puedan satisfacer los intereses de ambos. Ahí nos acordamos que los intereses comunes son objetivos comunes, ¿sí? Que no se enojen, que no nos prohíban, que no haya lío, que no nos peleemos, y que los intereses diferentes, ¿sí? Pueden complementarse. Quinto, por un lado, con su viaje. Tercero, por su lado, con el suyo. Hay ciertos conflictos donde se nota mucho más la complementación, porque lo que necesita uno, el otro se lo puede dar
y viceversa, ¿sí? Otro tipo de conflictos que no vienen al caso generar nuevos ejemplos en los cuales cada uno realmente le puede dar al otro una solución a su problema a bajo costo para sí mismo, ¿sí? Te doy algo que yo no necesito y vos sí, y vos me das algo que tenés, no necesitas tanto y yo sí. Entonces, estos son los tres caminos o las tres cosas que hay que tener en cuenta para poder generar creativamente opciones de mutuo beneficio que respondan a la pregunta de replanteo. Cuando ya no se nos ocurrió nada más, ya se nos secó la mente de tanto que pensamos, recién ahí nos sentamos a juzgar la calidad de las ideas que hemos pensado. Entonces las estuvimos escribiendo con lápiz y papel o en una pizarra, ya no son mis ideas, las de él, las de ella, sino nuestras ideas y empezamos a pulirlas, empezamos a mejorarlas y nos preguntamos, ¿qué me gusta de esta idea? ¿Qué me gustó? ¿Cómo fue que se me ocurrió? ¿Qué parte de esto me seduce? ¿Qué parte de esta idea no me termina de cerrar? ¿Por qué? ¿Cómo mejoramos? A partir de esta, ¿cómo la mejoramos? ¿Cómo la perfeccionamos? Vamos puliendo las ideas, tamizando y ahí sí entra el acto de juzgar. Entonces, hasta acá lo que tenemos son las posiciones que a esta altura ya, en lugar de atacarlas, simplemente las hemos dejado de lado porque hemos averiguado los intereses de fondo, hemos hecho una pregunta de replanteo de aquí en adelante, sin culpable, sin razón, sin quién tiene la razón, quién esto, quién lo otro, en lo que todos salgamos ganando y nos sentamos a pensar juntos muchas opciones que impliquen beneficio de ambas partes, que todos salgamos ganando, ¿sí? Colaborando y dentro de esta mesa alrededor de la cual nos hemos sentado para poder generar una solución completa a completa en el sentido que satisfagan los intereses de ambas partes, ¿sí? Por ahí vamos a generar alguna opción para una parte del problema, vamos a achicar y de repente si hay que terminar repartiendo algo, bueno, no se reparte todo, se reparte aquello que es opuesto. En este caso ya hemos visto que no existe. En nuestro caso no tenemos intereses opuestos, así que podemos hasta generar un montón de opciones creativas donde todo sea agrandar la torta, donde todo sea sumar. En el trabajo práctico que les pido, lo que van a hacer es generar muchas opciones de mutuo beneficio